Hola, soy David Alterman, soy de Bélgica, pero vivo en Cali desde hace un poco más de 6 años. Soy agrónomo y consejero medioambiental. Siempre trato de conciliar la conservación con la producción a través de la agroecología, la permacultura, que son mis centros de interés con el tema de la conservación de la naturaleza. Soy guía de turismo de naturaleza, enfocado en botánica y en orquídeas, pero también interesado en el tema de las aves y el tema general de la historia natural. Vivo aquí en Colombia desde 6 años, un poquito más de 6 años, en la región de Cali. Colombia es un país realmente impresionante por su diversidad y por el hecho que hay muchas cosas por descubrir todavía. Es un país que está poco estudiado, así que pues me anima mucho porque permite entrarse en un bosque y decirse que realmente aquí hay muchas cosas por hacer todavía, como encontrar especies nuevas para el país, para la ciencia a veces. Eso es como para alguien que le gusta explorar, es un incentivo fuerte, sí. En general, cuando voy a un bosque, trato de sacar muchas fotos de las orquídeas, pero también de otras plantas como Gesneriaceae, bromelias, anturios, porque son familias que me interesan mucho. O cuando veo flores o especies que parecen un poco particular, atractivas o raras. Y luego a veces es lo que uno se da cuenta cuando sube las fotos en las redes sociales o las propone a algunos especialistas de cada grupo de plantas o ranas. Uno a veces se sorprende porque se da cuenta que son especies que no estaban registradas para esa región o para el país. Entonces es como un registro fotográfico que tiene algún valor también en el futuro a nivel científico, a nivel de conocimiento de la historia natural del país. Recuerdo la primera vez que entré a un bosque de niebla en Colombia, apenas había llegado desde como una semana. Visité el hábitat de Drácula quimera y realmente fue una experiencia impresionante porque me sentía como hundido en las ilustraciones del siglo XVIII, de los siglos XVIII, XIX o las de arte conservación, donde uno ve realmente toda la belleza de las especies como Drácula quimera o muchas otras en su hábitat natural, donde uno ve realmente el ambiente, siente el ambiente de la naturaleza. Conservar los bosques, por ejemplo, es conservar una gran cantidad de especies y de interacciones que existen entre aquellas y es garantizar para el futuro la conservación de la biodiversidad del país. También es muy importante esa conservación global porque hay muchas especies que están desconocidas. Entonces, cuando se conservan solamente las orquídeas o las plantas que se encuentran que tienen un interés ornamental, pues se hace una selección muy orientada hacia el interés del ser humano, pero no una conservación integral. También hay muchas plantas o líquenes, hongos, etcétera, que pueden tener un uso en el futuro para el ser humano. Entonces el mismo ser humano está haciéndose daño cuando está destruyendo los hábitats porque en esos bosques o en esos hábitats natural hay la posibilidad de curas para un montón de enfermedades probablemente. Hoy en día se estima que el 75% de los medicamentos que están en las droguerías, las farmacias en el mundo, tienen origen en las plantas, por ejemplo.
Espero que los estudios que estoy haciendo con algunas personas del gremio científico y las fotografías, los vídeos, como estoy haciendo también vídeos de plantas para mostrar su hábitat natural, puedan servir de varias maneras. Por un lado, para los cultivadores de orquídeas que aprendan un poquito más el entorno natural de las especies que cultivan y de esta manera no las maltraten sin saber qué necesidades tienen en términos de clima, por ejemplo, de microclima en cuales viven, y las pueden cultivar mejor. Y por otro lado, que ese trabajo pueda incentivar a más personas a darse cuenta, a querer conservar y a darse cuenta que realmente tener las especies en su hábitat natural es algo muy importante y algo muy hermoso. Espero que a través del trabajo audiovisual que estoy haciendo, eso motive más personas a cambiar su relación con la naturaleza, a apreciarla más y a querer tomar medidas personales o colectivas para poder hacer un cambio hacia la conservación.